El tema que hemos tratado, no tan en profundidad en el sentido de no tan directo como lo vamos a hacer en el día de hoy, y se vincula con las violencias hacia las adultas mayores. Esto se divide como en dos partes, porque por un lado está el dato concreto vinculado a los femicidios, donde Ujú. las víctimas son adultas mayores, y por el otro lado las violencias, ya sea psicológica, económica, física, a partir de los llamados telefónicos que ha recibido el 144 en la provincia de Buenos Aires durante el año 2020. Si le parece, doctora, podemos compartir un resumen de los datos, y hay un par de elementos que me parecen muy interesantes para tener en cuenta, que no lo tiene en cuenta el propio informe elaborado por el Ministerio de las Mujeres. En nuestra provincia. Perdón, se No pasa activó. nada, suele pasar. Y que tiene que ver con tener en cuenta además las violencias contra las adultas mayores LGTBI más. Ujú. Ese sector que ni siquiera queda registrado en este mismo informe, ¿no? E incluso en este testimonio de una médica de PAMI, llama la atención sobre este informe. Así que si lo tiene en punta, doctora, puede ya ponerlo a disposición de nuestros oyentes y nuestras oyentas. Ahí vamos. Mencionar que en nuestra provincia el 14% de la población, si tenemos en cuenta los datos, la proyección de los datos censales de 2010 a 2020, representa un 14% la población de personas adultas mayores. Y dentro de ese universo hay un 58% de mujeres y un 42% de varones, lo cual habla o da cuenta de cuestiones que hacen a la feminización, en este caso de las mujeres adultas mayores, lo cual también pone una alerta o un aviso sobre cuestiones que tienen que ver no solo con visibilizar estas temáticas, sino también con implementar políticas para abordarlas y para poder tender a superar las situaciones de violencia por razones de género. Respecto a la caracterización de los hechos propiamente dichos en relación a la violencia, identificamos que en el 95% de las consultas estas remiten a violencia que se dan en el ámbito doméstico. El 60% de estas mujeres además cuenta con algún tipo de red vincular, lo cual es un dato favorable en términos de pensar el acompañamiento, los procesos de salidas de esas situaciones de violencia. Respecto a los tipos de violencia que identificamos, prácticamente en la mayoría de las situaciones se identifica la violencia psicológica, en menor proporción la violencia simbólica, la violencia física en el 57% de esas situaciones, la violencia económica y patrimonial en el 51% y la violencia sexual en el 8%. Respecto a la caracterización de quien ejerce la agresión, aquí encontramos también, cuando contamos con información referida a la edad de la persona que ejerce la agresión, mayoritariamente en estos casos se han identificado como varones quienes ejercen la agresión. Respecto a la edad, en un 27% tienen más de 65 años, si bien encontramos que hay, no respecto a todos el resto de los grupos etarios, porcentajes que tienen también cierta significatividad. No es que aparece la violencia en la vejez, es un continuo. La violencia en las mujeres mayores es la mayoría de las veces un continuo de las violencias que sufren las mujeres a lo largo de toda la vida. Por eso cuando nosotros hicimos la convención, cuando redactamos la convención, una de las definiciones fundamentales para nosotros fue la discriminación múltiple, porque no existe grupo más discriminado que las mujeres viejas o las mujeres LGBT, que me quedé pensando si en eso no, por ahí no pudieron abordar o averiguar cuántas de estas denuncias correspondían al colectivo LGBT. Pero ese es un grupo también muy violentado. La política de la moratoria previsional, aquella que se conocía como la jubilación de las amas de casa que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en su presidencia, fue una política crucial en ese sentido, porque vos contabas ejemplos de algunas mujeres que pudieron a partir de eso decir basta, no soporto más esta situación de violencia,
y me divorcio, pero además pudieron incluso parar la violencia económica que sufrían, a donde no podían tomar decisiones en su vida cotidiana porque no manejaban el dinero desde su propia voluntad. Esto produjo una transformación muy grande. Sabemos que el macrismo, entre tantas cosas que se quiso por llevar por tierra, fue también esa reforma previsional. Las mujeres pudimos sostenerla a partir de la lucha, especialmente de las mujeres sindicalistas organizadas, pero la moratoria para los varones ya no es más. Tenemos la POAM, que es además, no solo que es menor en torno de ingresos, sino que conceptualmente es la diferencia entre un subsidio y un derecho a una jubilación. Bueno, un punto para tener en cuenta, que no aparece aquí porque hablabas puntualmente de los llamados al 144 y en la provincia de Buenos Aires, es que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, las mujeres adultas mayores, esto se tiene en cuenta el rango de 61 años y más, fueron asesinadas por violencia machista en la República Argentina, y 22 en todo el año 2020, de acuerdo al observatorio, ahora que sí nos ven, que es un observatorio que trabaja con datos periodísticos, ¿sí? El otro dato en el cual solemos referenciar es en la Corte Suprema, que tiene su oficina de las mujeres, y en datos del Ministerio de Justicia de la provincia. ¿Qué aporta, doctora? Me pareció muy importante esto que destacaba la médica en relación a que la violencia que sufren las mujeres en la vejez tiene que ver con un continuo, no empezó en ese momento. Y por otro lado, resaltar esto, ¿no? O sea, las mujeres sufrimos múltiples violencias y evidentemente en una sociedad que además de entronizar la masculinidad, entroniza la belleza y la juventud, las mujeres que quedan por fuera de ese modelo, que es el que se pregona, son las que además sufren mayor violencia simbólica, porque la primer violencia la reciben precisamente de este borramiento, ¿no? De este silenciamiento que el propio sistema produce. Y también muy interesante para pensar lo que sufren otras identidades femeninas, precisamente porque, digamos, cuanto menos se entra dentro de ese modelo, peor la condición y más difícil el garantizar derechos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy interesante que nos obliga a incluso ampliar la mirada de lo que estamos considerando cuando hablamos de violencias de género, ¿no? Y volviendo al tema que planteaste al inicio, ¿no? De las independencias, sería interesante pensar en plural, ¿no? El Día de la Independencia, pensar en el Día de las Independencias y ver cuánto tenemos que trabajar para realmente lograr una sociedad libre. Libre en un sentido libertario, ¿no? Recuperando el contenido de los compañeros anarquistas. Esta libertad que puede ejercer un individuo, una individua, cuidando la comunidad, ¿no? Cuidando su integridad, su propia individualidad y subjetividad, y al mismo tiempo cuidando el entramado social y al resto de los integrantes de la comunidad. Me parece que este informe es muy interesante pensarlo en ese sentido, ¿no? Hoy hablábamos de la trama social, del tejido social que nos contiene, y bueno, poder ver cuánto tenemos que hacer en ese mismo sentido, ¿no? Incluso, digamos, un informe que se ha puesto a pensar sobre las violencias que sufren las mujeres, que no haya tenido en cuenta o que no haya podido contabilizar otras identidades femeninas, es también una alerta, ¿no? O sea, una llamada de atención a cómo miramos la realidad. Parte de ese tejido social se sostiene cuando aprendemos a mirar críticamente la realidad,
cuando aprendemos a leer la realidad. Y la independencia tiene que ver con eso, ¿no? Con poder leer la realidad y leerla genuinamente, ¿no? Desde nosotros mismos, nosotras mismas, sin ponernos esos anteojos que nos impone el sistema a través de todas las agencias que tiene para docilizarnos, ¿no? Desde la escuela en adelante. Pensaba el rol de los medios en visibilizar determinados femicidios y sobre todo aquellas mujeres de una determinada edad. No todos los femicidios aparecen en la televisión o en los diarios o en los portales o donde sea. Y saber que de todos los que hubo en 2020, 22 ocurrieron o fueron víctimas adultas mayores, y si ponemos rápidamente a pensar en alguno, no se nos viene un caso en particular. A mí personalmente no se me viene un caso en particular. No. Y eso es interesante pensarlo a la luz de cómo se maridan bien el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Las mujeres que aparecen en los medios, tristemente, a través de las noticias que narran femicidios, son mujeres jóvenes, es decir, mujeres productivas para el sistema. Son las mujeres a las que hay que docilizar con más urgencia para el sistema. Y entonces cabría la pregunta de cuál es el rol que juegan los medios en la construcción del relato de la realidad que están mostrando, ¿no? ¿Para quién estamos jugando? Y el caso Nair Galarza me parece en ese sentido como la exposición que tiene esa mujer en los medios es tremenda, que ningún femicida lo tiene, ¿no? Eso es una cosa que han resaltado muchísimo las asociaciones e incluso abogados y abogadas. Sí, sí, sí. Y cómo ha influido el juicio social sobre el juicio, ¿no? del caso. Cómo se ha desatendido algunos informes que realizaron desde las psicólogas, ¿no? que acompañaron la causa, precisamente por la influencia que tuvo mediáticamente el caso. Y sí, pero la exposición que tuvo ese caso y la exposición de Nair tiene que ver también con la misma lógica que hace que un juez le pregunte a una mujer que ha sido agredida qué fue lo que hizo, cómo estaba vestida, y esos son los únicos casos donde la víctima tiene que demostrar que es inocente, ¿no? Y es llamativo, y tiene que ver con esa misma lógica, donde esta presunción de inocencia, si sos mujer, no te ampara. Tenés que demostrar. Y las palabras, doctora, ¿no? Para, volviendo a las adultas mayores, llamarlas abuelas, las abuelitas, ¿no? Cómo sigue usándose, no solo en las redes, no solo en la sociedad, sino reforzada desde los medios de comunicación también, ¿no? Exactamente, sí. Sí, de hecho, cuesta mucho hablar de vejeces, ¿no? Y hay mucha incomodidad para nombrar la vejez. Y incluso esta frase, ¿no? Adultos mayores. Yo me pregunto, ¿cuáles son los adultos que no son mayores? ¿No? Es una elipsis, ¿no? Una metáfora también que viene a esconder algo que no queremos nombrar, porque no es políticamente correcto hablar de vejez, no gusta hablar de vejez. Y sin embargo las vejeces son muy interesantes, desde muchos lugares, ¿no? Por un lado, lo que representan las vejeces en una comunidad, ¿no? Que muchas veces son los portadores de la memoria de la comunidad. Y por otro lado, son vejeces, por lo menos las vejeces con las que yo me contacto a través de los talleres que doy, muy interesantes. Es muy interesante hablar sobre sexualidad con mujeres de más de 60 años, ¿no? Poder hablar de cómo se vivió la sexualidad cuando se iniciaba la vida sexual,
cómo fue el tránsito de esa sexualidad en el marco de matrimonios mucho más conservadores y menos libres, y cómo se vive la sexualidad hoy, ¿no? En el marco de lo que puede entenderse como una mujer vieja. Ujú. Si adultos mayores, hay que repensarlo el término, pareciera, ¿no? Por lo que acabas de decir. Hablemos de vejeces, Mm. ¿no? Hablemos como en el informe, ¿no? O sea, mujeres viejas. Envejecemos. Es importante que como sociedad tomemos conciencia de que nosotros vivimos un tiempo, ¿no? Que el tiempo transcurre y que además el tiempo no está garantizado. Es interesante que lo pensemos, porque tiene que ver también con cuando uno toma conciencia de que el tiempo es finito, el compromiso con el deseo propio pasa a ser muy importante. Y también pasa a ser muy importante esta idea de que si juegan con mi tiempo, me están quitando vida, porque la vida transcurre en el tiempo, no somos ilimitados. Entonces, si tomamos conciencia de eso, ¿por qué no vamos a aceptar que envejecemos? ¿Cuál es el problema con envejecer? Creo que el problema viene, es parte de los problemas que nos impone el sistema, ¿no? Donde hay cuerpos que están dejados de lado, y los cuerpos viejos son parte de los cuerpos que están dejados de lado, porque el modelo es la belleza joven. Entonces, la cantidad de cirugías que existen para borrar el paso del tiempo, ¿no? Porque no se puede entender la belleza de otra manera que no sea asociada a la juventud. Y bueno, son cosas que deberíamos replantearnos. Eso también tiene que ver con la independencia, ¿no? Con poder aceptar el paso del tiempo tiene que ver con poder independizarnos de un mandato que es el mandato de ser eternamente jóvenes. Y además es un mandato muy perverso, porque al mismo tiempo que se nos exige ser permanentemente jóvenes, se excluye a los jóvenes porque no tienen experiencia. Entonces es una sociedad desquiciadora, ¿no? Claro. Porque no hay un grupo en el que vayas a entrar y tus derechos estén garantizados. Pareciera que en muchos casos la palabra viejo o vieja queda reservado al padre o a la madre con un vínculo amoroso, o con una relación amorosa para la utilización del término, ¿no? No mucho más que eso. El viejo, mi viejo, mis viejos. Sí, pero incluso la vieja también te dice cuando le decís vieja, viejos son los Viejos trapos. son los trapos, sí. Pero yo creo que las palabras, como decíamos el otro día, las palabras se cargan en el uso. Y que la palabra viejo tenga una connotación peyorativa tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con el disvalor social que se le da a lo que envejece, ¿no? Es aquello que se descarta. Bien. ¿Por qué? Porque no es productivo, ¿no? De la misma manera se descarta al artista, ¿no? Porque no es productivo. Se descarta al enamorado, porque usa el tiempo para otra cosa que no es productiva. Esas son las esclavitudes que vivimos en la sociedad actual.